Hola amigos, bienvenidos a este sábado cultural que voy a iniciar recordándoles que mañana domingo a las 2:30, hora de almuerzo, hay flamenco en, ya sabe dónde, la Casa del Jamón, Tenderini 171. Si usted no está claro acerca de qué panorama de domingo a mediodía, a la 1, a las 2, 3 de la tarde, que tiene un panorama listo. No tiene que preparar usted el pisco sour, llegue a la mesa que ya reservó, se instala, pide los aperitivos, almuerza, come rico y va a estar viendo y escuchando flamenco. No me imagino un mejor panorama para ir terminando el fin de semana que el domingo en Casa del Jamón. Y debut y despedida, perdónenme que se los diga de nuevo, pero es que lo que está ocurriendo es eso. eh, Se está yendo bastante rápido. Hay días en que se van 60, 70 libros de un paraguaso, otros días se van 20, pero en promedio se está yendo 40, 50 al día y por lo tanto la edición, que era muy modesta porque no tenemos medios para hacerla más grande, tenemos que ir de a poquito, así de a pichintune. Se está acabando. Ya saben de qué trata este libro, no voy a repetirme, no los voy a latear con eso. Voy a entrar de inmediato al tema que es los autómatas. Autómata es una palabra construida sobre la base de raíces griegas que significa algo que se mueve autónomamente por su cuenta. Autómatas, movimiento propio, tiene vida propia, por así decirlo. Y desde tiempo muy, pero mucho más antiguo de lo que nosotros nos imaginamos, por diversas razones ha existido, aunque sea, imiten la vida. Fíjense, eh, lo- fíjense que los primeros autómatas que se conocen, que existieron, o sea, algún artefacto hecho para imitar alguna forma de vida, aparecer como viva en algún sentido, son del año 1500 antes de Cristo, en Etiopía. En Etiopía, dicen ustedes, ¿por qué en Etiopía? Bueno, ahí había un reino y había una estatua del rey de Etiopía que era capaz de emitir sonidos cuando el sol lo iluminaba a la mañana. Seguramente se calentaba algún elemento metálico y así, qué sé yo. Muy básico, pero vean ustedes, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. En China, que es una civilización que desarrolló en su momento muchas cosas antes que Occidente, después se anduvieron pasmando un poco, ahora otra vez agarraron vuelo. En China, en el más o menos en el año 500 a.C. hay referencias de artefactos que imitaban algo de vida. Había una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba. De hecho, hay una pieza musical del gran Igor Stravinsky que se llama El Ruiseñor y cuenta una historia muy interesante de un rey que quiere tener un ruiseñor artificial que le cante. Bueno, hay toda una historia con eso entre el ruiseñor artificial y el ruiseñor de verdad. Es una historia muy bonita y la música, como siempre, con Stravinsky, muy interesante. Eh, Fíjense que investigando, porque yo no invento estas cosas ni me las sé de nacimiento, las tengo que investigar como cualquiera. El emperador Han, de una de las dinastías, la dinastía Han en China, encontró en el año 206 a.C. una orquesta entera de autómatas. Aquí ya me parece un poco dificultoso creerlo, puede ser una leyenda. ¿Qué hacían los autómatas? Pero bueno, en el siglo XVIII, al cual llevamos a llegar, se hicieron cosas aún más increíbles que esta. En la antigua Grecia, ¿por qué no? En más o menos entre el 400 y 350 a.C., un tal Arquitas, de la ciudad de Tarento, creó un pájaro capaz de simular que volaba al estar encima de un pivote y rotar gracias al impulso del agua. O sea, estamos hablando aquí de piezas mecánicas que tienen dos o tres elementos que al generar un movimiento básico que es el que está energizando el aparato, el artefacto, se mueven algunos tipos de ruedas o engranajes
o lo que sea que genera ciertos movimientos. En eso se basan todos los autómatas mecánicos. Eh, en Egipto, cuando estaba ya terminada la era faraónica, cuando se había constituido en un reino helenístico allá por el finales del siglo IV a.C., luego ya conocen ustedes la historia, los romanos conquistaron eso, se convirtió en provincia de Roma, de pronto la religión cristiana agarró vuelo, se convirtió en religión oficial, y en un momento dado, clérigos cristianos, a veces muy importantes, se metían en los templos paganos y desarmaban los monumentos, las estatuas que habían ahí de tales o cuales dioses, y mostraban a la gente cómo lo que había parecido milagro, eran puros mecanismos que los egipcios desde tiempos inmemoriales habían montado para engatusar a la gente. Qué sé yo, una estatua que de repente movía un dedo, una mano, o que parecía emitir un sonido, y estos sacerdotes rompían el juguete, digámoslo así, y mostraban que era una superchería. No fue la primera vez, o sea, fue una de las primeras veces, pero no fue la última, en que en algunos cultos se ha hecho uso de alguna superchería mecánica para hablar de un supuesto milagro o situación. No quiero entrar a pelear con los cristianos que ven este programa y que siempre creen que yo estoy atacando el cristianismo. No, yo no ataco las creencias religiosas, yo no ataco nada en realidad, o creo que no. Pero recordemos que las religiones tienen dos partes. Una es la cuestión teológica, divina, y otra parte es la organización humana, que constituye una institución y que puede ser capaz de cualquier cosa. Y muchos de los milagros supuestos, que la Virgen que le sale una que llora o cosas así, superchería, esa es la realidad. No nos engañemos. Perdón, pero es así. Así que había una razón, por así decirlo, político-religiosa. Siempre la idea de engañar a las masas crédulas con algún tipo de milagro, digamos, que estaba basado en algún mecanismo ingenioso. Herón, que es del periodo helenístico, inventó una máquina de vapor que seguramente ustedes la han visto en muchas ilustraciones, en monos animados, en películas, lo que sea, porque es una de las primeras máquinas de vapor. Simplemente calentaba agua y el chorro de vapor lo canalizaba de tal forma que hacía mover una pieza. Una cosa muy sencilla, pero lo llamaron eolípila. Pero inventó otras cosas también. Inventó otros mecanismos. Bueno, en Roma también, fíjense ustedes, existían ciertos aparatos que hacían determinadas cosas muy sencillas, porque tenemos que ponernos en el contexto tecnológico de cada época, por supuesto. En la época de la antigüedad no existían muchísimos de los, en primer lugar, las máquinas de herramientas o las herramientas para producir muchas de las piezas que se requerirían. Aunque, como ustedes saben, y esto sí que es una de las cosas más impresionantes, se encontró hace muchos años un artefacto, al antequera griego, repleto de mecanismos que han logrado ser reproducidos, capaces de situar las posiciones estelares en un momento dado de todos los astros del sistema solar conocidos en esa época, la luna, el sol, los planetas que ellos llamaban las estrellas viajeras o algo así. Una cosa realmente impresionante, y con engranajes bastante refinados. Pero en general no había una tecnología suficientemente fina, digámoslo así, para hacer objetos realmente complejos, como vamos a ver que fueron emergiendo más adelante. Pero antes de seguir con esta historia que va a desembocar en cosas más actuales, digamos, en su momento, permítanme recordarles que existe un servicio médico que se llama Segunda Opinión Clínica, muy importante, muy interesante, que consiste en que usted, si tiene una enfermedad crónica o de larga duración, usted ya fue al médico, le dieron la receta, a lo mejor está tomando algunos remedios, pero en general hoy en día la atención médica, el tratamiento médico es bastante como
como en serie, ¿no? Es como un proceso industrial. Usted va a un centro médico, le da unos minutos con el doctor, quizás les hacen hacer unos exámenes y eso es todo. Bueno, la segunda opinión clínica hace lo que no hacen estos servicios hospitalarios, centros médicos. Le ofrece un cuadro general de cómo usted tiene que enfrentar su problema médico de ahí en adelante. ¿Qué es lo que hacen para eso? Usted se contacta con ellos vía online. Aquí están a mi lado todas las direcciones, los contactos. Les manda todos los exámenes que le hicieron hacer en el centro médico, en el hospital. Ellos examinan eso, se ponen en contacto con usted online y conversan con usted largo rato, puede ser una hora o más, y le ofrecen el cuadro completo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cómo tiene que enfrentar el futuro? Todo lo que los médicos normales, que el aparato médico normal no hace, lo va a encontrar en segunda opinión clínica. Sigo con Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva. Pueden hacer también arreglos de problemas que ya se suscitaron. Pero si usted cree que su auto está tiki-taka, no pasa nada, ojo que de pronto uno se queda en pana. Usted conoce el tema de las baterías que se mueren de golpe, de a una, y uno no tiene idea por qué. Ayer estaba funcionando bien, hace 5 minutos estaba funcionando bien y de repente me quedé sin energía. Muchas piezas mueren de pronto, no avisan, y entonces en Kaizen revisan todo, todo, todo. Docenas de variables mecánicas del chasis, de los engranajes, de los pistones, que los anillos raspadores para el aceite, la bomba de agua, la bomba de benzina, el encendido electrónico, la transmisión, el árbol de leva. Bueno, ¿para qué sigo desmembrando lo que es un motor? Todo lo revisan, encuentran lo que hay que cambiar, lo cambian y usted puede salir tranquilo con su auto como si estuviera recién fabricado. Usted no va a tener una pana. Las panas son jodidas porque uno queda botado en cualquier parte. Sigo con suplemento Vito, un suplemento para sus mascotas, sus gatos, sus perros, un suplemento alimenticio. Usted echa una cucharadita en el alimento normal que usted le da a sus animalitos, a sus mascotas, y ese alimento se va a convertir en un hiper, super alimento premium que va a tener a los animales, los gatos, los perros, en mejor estado de salud, va a tener que ir menos usted al veterinario, el pelo brillante, van a estar contentos. Realmente se va a evitar muchos problemas y muchos gastos. No es barato ir al veterinario hoy en día. Todos sabemos eso. Y eso. Bueno, continúo. Continúo con este tema. Para saltarnos un poco el tiempo, un gran inventor que todos conocemos de nombre, que además de ser inventor, era artista, un hombre múltiple, un genio múltiple, Leonardo da Vinci, o Da Vinci, como dicen. Este señor, como ustedes saben, diseñó montones de cosas. Era un hombre de una inteligencia muy vasta, muy amplia, todo le interesaba, se fijaba en todo, estudiaba las cosas, hacía millones de bosquejos. Se le ocurrieron en algún momento dado armas, una especie de tanques, y cuánta cosa hizo. Y creó un caballero mecánico, con armadura, que movía brazos y piernas mediante el uso de poleas y que lo recreó la NASA, gracias a que Leonardo da Vinci todo lo dibujaba, todo lo planeaba, tiene bosquejos. Hay libros completos sobre Leonardo da Vinci que consisten en solo los bosquejos, no solo de las pinturas, de la Mona Lisa, sino que de sus inventos, muchas cosas que inventó. La mayor parte de ellas nunca se realizaron en la práctica. Volvemos al tema, porque las ideas pueden volar mucho, pero cuando se trata de materializarlas ahí se requieren un montón de cosas que tienen que ver con la tecnología disponible, con los técnicos disponibles que sepan hacer las cosas. Eso es muy importante. Muchos inventos se han demorado porque no había la gente capaz de hacer las piezas y partes que en el diseño estaban contemplados en el papel. Bueno, creó un león mecánico para el rey Luis XII de Francia. Se abría el pecho con la garra y mostraba el escudo de armas del rey. Una vez más, mecanismos. Todo esto son mecanismos. E incluso en España, que nunca lo hemos asociado mucho con la tecnología del reino español, en el siglo XVI un señor que se llamaba Juanello Turriano construyó para Carlos V
un autómata con forma de monje que andaba y movía la cabeza, ojos, boca y brazos. Mecanismo nuevamente. Vamos a entrar a más detalle más adelante. Llegamos finalmente al siglo XVIII, en que ya se ha desarrollado lo que podríamos llamar los mecanismos de relojería. Es decir, objetos mecánicos con una serie de piezas muy ingeniosas que ya se podían hacer y que permitieron crear autómatas absolutamente increíbles, estimado amigo, que usted los ve ahora y no lo puede creer. Todo con mecanismos de relojería. Una cosa muy importante en los mecanismos que se utilizaban para generar una serie de movimientos en algunos de estos autómatas que ya les voy a describir es lo que en mecánica se llama las excéntricas. La excéntrica es un disco que en vez de ser perfectamente circular, tiene en distintas partes una o más protuberancias o salientes, en virtud de los cuales cuando está girando, en algún momento pasa por donde hay un palito, llamémoslo así, una barrita, y la excéntrica la levanta. Bueno, el árbol de leva de un motor, el que cierra y abre las válvulas del cilindro, justamente está basado en una excéntrica que al moverse en un momento dado empuja en la válvula, pues tiene una protuberancia. Es una cosa, ¿cómo se las dibujara? Bueno, no se las voy a dibujar. Si ustedes observan las vísceras de algunos de estos autómatas increíbles, van a ver docenas de bielas que van siendo activadas a su vez por otros mecanismos que las van poniendo en posición para que al girar muevan determinadas varillas, que al moverse a su vez mueven otras, todo de una complejidad increíble, de un ingenio increíble. Algunos de estos artefactos están disponibles si ustedes se interesan en el tema. Yo vi hace no mucho un documental en YouTube donde hay de todo sobre autómatas del siglo XVIII y uno no lo puede creer las cosas que hacían. Hay, por ejemplo, un cisne muy bien hecho que se mueve su cuello, su cabeza. Abajo hay un agua que corre, pero es todo falso, con unos peces que se mueven, todo mecánico, y de pronto el cisne baja el cuello y con su boca toma uno de los peces y se lo come. Es increíble. Y todo esto con mecanismos que van actuando en secuencia. Es un poco como un reloj cucú. Si ustedes han visto los relojes cucú, que a cierta hora se desata un mecanismo, se abre una puertecita y sale un caballero, sale un oso, sale la muerte blandiendo una guadaña, se dan toda la vuelta, se meten por la puertecita, ¡pum!, se cierra la puertecita hasta las otras horas, las otras 12 horas. Se crearon artefactos increíbles. Varios de ellos están descritos, y yo se los he descrito alguna vez, se los leí, en un librito que yo se los he mostrado, no lo pude encontrar ahora, pero no es mucho que mostrar, el libro está bastante estropeado. El libro se llama El jugador de ajedrez de Maelzel, que fue, a propósito, el jugador de ajedrez, otro de estos autómatas, escrito por Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe no solamente escribió poesía y cuentos de horror, sino que era un hombre muy inteligente que era capaz de hacer deducciones, inducciones con la pura observación. En esa época estaba de moda un jugador, un supuesto artefacto mecánico que jugaba ajedrez. Y él fue al teatro a ver cómo funcionaba para tratar de descubrir, porque era una maravilla. Pero antes de entrar a esa parte en que él describe lo que vio, cómo lo pensó, cómo descubrió con puro pensar el mecanismo de ese supuesto jugador de ajedrez mecánico, antes de eso, en su primer capítulo, nos describe varios de estos ingenios mecánicos con mecanismos de relojería del siglo XVIII que uno no puede creer que hayan sido producidos. Uno no puede imaginar el genio de estos relojeros, de estos mecánicos que diseñaban tal cantidad de piezas y partes que en secuencia determinada llevaban a cabo toda clase de movimientos. Fíjense ustedes que me parece que en Austria, en la época que eso era un reino, el reino de Austria, uno de la gente de la corte quiso hacer algo espectacular con estos genios de la relojería. Y bueno, lo vi en este documental.
Imagínense ustedes que están en un teatro, o sea, ante un escenario grande de varios metros de ancho y de alto. Se descorre la cortina y ustedes ven un pueblo entero, casas, palacios, donde están ocurriendo cientos de cosas. Hay unos tipos que se están asomando por una ventana y haciendo unos gestos. Hay unos fulanos que están moviendo una sierra arriba de un tronco. No les voy a describir toda la figura. Hay otros que están, digamos, destazando un cordero, que también se mueve y bala. Miles de cosas están ocurriendo y todo esto muestran el mecanismo impresionante de complejo, cientos de excéntricas, de engranajes, de varillas coordinadas para generar en una secuencia repetitiva ciertos movimientos en las distintas piezas. Todas, por supuesto, generalmente varillas que movían un bracito, movían alguna cosa, que eran activadas por otra varilla, que eran activadas por una de estas excéntricas. Todo esto a su vez motorizado por una, o por una corriente de agua, o simplemente como los relojes, por una espiral, ¿no es cierto?, que es el centro motor de un reloj, de los relojes mecánicos, no los de cuarzo como este, que tienen otro principio. Muy impresionante. Es increíble los grados de perfección a que se llegó. Del cuanto al jugador de ajedrez, yo les he hablado varias veces, pero voy a contarles de nuevo un poco la historia porque resulta que yo asumo que no todos ustedes ven todos los programas o se acuerdan de todos los programas. Lo que pasa es que justamente en Austria, en un momento dado, estamos en el siglo XVIII, la reina Teresa, me parece, en una reunión en la corte, llega un francés que hacía unos trucos más o menos baratieri, y había ahí entre estos cortesanos un fulano muy inteligente, realmente muy, muy genial, se llamaba von Kempelen. Von Kempelen le preguntaron, ¿qué le parece lo que hizo este franchute? Y dijo, pues, Rasqueli, digamos, un poco así. Entonces se anduvo amoscando la reina, le dijo, sí, ¿usted es capaz de hacer algo mejor? Sí, le dijo. A ver, bien. Le tomó la palabra a la reina y lo desafió que le trajera algo mejor. La historia de eso está en este libro, que es súper entretenido, que se lo he mostrado antes, El Turco, de Tom Standage. Lo muestro bien para que lo vean. Aquí está la historia de este aparato que construyó este von Kempelen. Construyó un aparato como este que están ustedes viendo ahí, y espero que haya aquí un dibujo, creo que sí, más clarito, de lo que fabricó, de lo que creó. Parece que no. Bueno, aquí está un poco más. Esto era como un mueble con el busto de un turco que estaba con una pipa frente a un tablero de ajedrez. Entonces pasó un tiempo y llegó a la corte este señor von Kempelen con esta cosa. Imagínense ustedes un mueble con una ruedita, lo llevó y dijo, juega ajedrez. Y para demostrar que era un mecanismo, abría unas puertecitas y la gente veía para adentro puros mecanismos, ruedas, cosas, qué sé yo. Después cerraba esa puertecita, abría otra, lo mismo. Claramente movía una luz para que se notara que no había nada. Después cerraba, le daba cuerda e invitaba a alguien a jugar. Y prácticamente le sacó la cresta en ajedrez a todos los que se pusieron por delante a lo largo de toda la historia, porque duró muchos años este artefacto del siglo XVIII, duró por lo menos unos 80 años más o menos, estaba funcionando. Fue francamente asombroso, no, la gente no lo podía creer, porque veían que se abría todo y por dentro eran puros mecanismos, puros mecanismos. Entonces el tipo, el que jugaba, se sentaba frente al tablero, movía su pieza y el turco movía sus ojos, hacía varios gestos, movía su brazo, tomaba una pieza y jugaba y respondía. Como ustedes habrán imaginado, Edgar Allan Poe dedujo con toda razón que aquí no había ningún mecanismo que pudiera jugar ajedrez y dio una serie de razones muy inteligentes de por qué un mecanismo no puede jugar ajedrez. Porque, como él lo pensaba, y correctamente es así para un mecanismo, no para un sistema informático que es otra cosa, un mecanismo es un conjunto de piezas que se llevan a cabo un ciclo de movimiento que es siempre el mismo. Y en el ajedrez no hay una serie de movimientos que sean siempre los mismos.
Usted puede jugar una cosa, pero puede jugar otra. Entonces, ¿cómo podría ser si el autómata, siendo un mecanismo, tendría que estar siempre haciendo las mismas movidas, hiciera lo que hiciera el rival? Ese fue uno de los argumentos, y que desde el punto de vista mecánico es absolutamente correcto. Bueno, la gracia del von Kempelen fue cómo crear la superchería. Efectivamente, dentro de este mueble había un tipo escondido. Ni siquiera era un enano, que había una persona más o menos de estatura normal, no digo yo un fulano del porte mío, de 1,90 m, pero una persona normal que había, y contrató a un maestro del ajedrez, un maestro del ajedrez que incluso tiene conocido, hay una apertura, la apertura Alguer, se llama Alguer, es de él, y la parte real del mecanismo era cómo mover el brazo del robot o del autómata para tomar las piezas. Todas esas partes eran efectivamente un mecanismo, y ahí hubo mucho ingenio de von Kempelen para crear esta superchería, pero obviamente que no había ninguna mente en ese mecanismo, la mente era del humano que estaba escondido. Y este aparato recorrió muchas cortes. Hay una partida que jugó contra Napoleón. Gente famosa jugaba y eran derrotados. No eran grandes jugadores, Napoleón era un jugador bien malito, la verdad. Será un genio militar, pero como del ajedrez no era un genio precisamente. De vez en cuando perdió alguna partida, pero normalmente las ganaba, porque estaba jugando con Alguer. Cuando Alguer ya no participó más, no me acuerdo si se murió o se retiró, contrató a otro jugador importante. Eventualmente esta máquina pasó a propiedad de otras personas, y cuando la conoció era Allan Poe, ya estábamos en 1830 y tanto. Pero antes de continuar con esta historia de estos mecanismos increíbles, permítanme contarles de conversaciones numéricas, tres cursos distintos que da un ingeniero de la Chile, que yo conozco, el Mauro, un tipo muy inteligente que ha desarrollado una manera de enseñar las matemáticas que cambian completamente la postura de incluso el niñito más porro en matemáticas, el que más odia las matemáticas, el que le vienen arcas cuando ve un libro de matemáticas y saca malas notas. Él los da vuelta porque les muestra lo que es la matemática realmente, que no tiene que ver con la enseñanza árida y memorizable de los colegios y las fórmulas y que esto y que lo otro, sino que es un modo de pensar que uno utiliza los instrumentos que hay, incluso puede uno no acordarse exactamente de las fórmulas de los instrumentos. Uno no necesariamente se acuerda cuál es la fórmula del binomio al cuadrado, cómo se despeja, pero llegado el caso uno lo consulta. Lo importante es el concepto y cuándo y cómo usarlo. Esa es la cuestión, esa es la matemática realmente. Él logra eso con los niños y los cambia, y eso les cambia la vida. Tiene un cursito también para preparar para la prueba de selección en la universidad, y tiene uno para enseñar a programar con sistemas, con lenguajes muy sencillos a niños. Estos cursos son muy acotados, 20 niños nada más. Han sido realmente espectaculares los resultados, así que si usted tiene un niñito que tiene problemas con las matemáticas, o tiene un niñito más grande que se está preparando para la universidad, o tiene un chico muy listo, pero usted quiere que no se desvíe, es muy fácil bajar, subir es lo difícil, vaya poniéndolo en estas situaciones, por ejemplo, aprender a programar para mantenerle su mente sharp, para disciplinarlo. Ahí están los datos para ponerse en contacto con este ingeniero. Barbería Le Moustache, amigos, que usted ubica sus locales en lemoustache.cl. Una barbería muy especial. Pase a saludar, le dicen cuando usted está ahí mirando, dice, pase a saludar. Usted da ese paso y transpone un umbral del tiempo, un portal, y hasta en 1920 los sillones anticuados, los barberos con delantal blanco, la música con unos crooners de esos que cantaban con una especie de bocina. Usted lo pasa bomba, estimado amigo. Me han contado algunos conocidos que tengo con barba y bigote que van de vez en cuando a la barbería, que se la dejen bien. Lo pasan súper bien, entretenido, se cuentan chistes, cochinos, se habla de política, de todo. Un club de Toby mientras le están arreglando la barba, está alejado del mundanal ruido en esta burbuja temporal que son las barberías Le Moustache. Ubíquelas, hay una por allá por Providencia y otra en Las Condes. Bueno, entre a lemoustache.cl y averigüe. Continúo con Agencia Nuevo Destino, una agencia de turismo distinta que está al servicio suyo en forma total.
usted elige el destino que se le da a la real gana y ellos le arman el paquete. No al revés, que ellos tienen un paquete y usted sí tiene que adaptar, como en las agencias normales, en que usted encuentra un paquete para ir a París, un paquete para ir a Londres. No, usted quiere ir a la Cochinchina y le van a armar un paquete, que el hotel, que el transporte, que los aviones, que los vuelos, que el guía, todo, amigos. Atención personal en Agencia Nuevo Destino. Haga bien las cosas. No sé si usted conoce gente, yo conozco gente que ha dicho, no, si ahora hoy en día con estas cuestiones que uno arrienda todo por internet y todo me la arreglo. No, no es tan sencillo. De repente se producen verdaderas tragedias, gente que llega a otro país y resulta que estaban todas las ocupaciones, la habitación ocupada, que hubo un error en el counter y usted se queda dando bote en las calles en la noche. Agencia Nuevo Destino. Y Oxibiota, este polvito mágico que destruye los malos olores, ahí donde salen los malos olores, en la ducha, en el water, en el fregadero de la cocina, usted vierte un poco este producto, las bacterias que se han formado con este polvito que usted mezcló con agua, que lo dejó media hora ahí preparándose, a estas bacterias aeróbicas, las buenas, generando el cultivo de aeróbicas, las echa donde están los malos olores y estas bacterias buenas destruyen a las malas que producen la descomposición y los malos olores. Amigo, fantástico. Los restaurantes que lo están probando, fantástico. Y ya que estamos terminando aquí con la publicidad, higienaproducciones.com, si usted quiere aprender un instrumento como guitarra, piano, flauta, saxofón, contrabajo, batería, o educar su voz, todo online, súper fácil, súper eficiente. Está cómodo en su casa aprendiendo a tocar un instrumento, aprendiendo música, digamos. Y si usted no me cree que la cosa es súper entretenida y súper buena, pida una clase demo completa. Se la van a dar gratis. Y termino con González y compañía, un bufet de abogados penalistas que se hacen cargo de los temas más complicados del derecho y de la ley, que son los delitos que están contemplados en el Código Penal. Ahí la cosa es seria y si usted pierde puede ir a dar a la cárcel. Entonces por eso que existen penalistas que son especialistas en tratar ese tipo de situaciones. Y González y compañía, amigos míos, son de los mejores de la plaza. Han ganado casos célebres, casi siempre ganan, son de lo mejor. González y compañía. Si usted tiene un problema penal, ojo, póngase en manos de los mejores, no apueste. No está apostando su libertad. Bueno, ¿qué pasó con este jugador de ajedrez? De cuya historia está aquí. Lo llamaban el turco, ¿no? Porque el busto que parecía el supuesto jugador era con un turbante, qué sé yo. Aquí la historia está muy entretenida. ¿Qué pasó con esta maquinita? ¿Qué pasó con Edgar Allan Poe? Aquí está, por ejemplo, una reproducción de la exhibición en Estados Unidos. Exhibición, ¿en qué año fue esto? 1834 en el Masonic Hall en Filadelfia, del jugador de ajedrez que en ese momento se llamaba de Maelzel, porque Maelzel era el señor que había terminado por ser propietario de esta máquina y la exhibía. La misma cosa. Entraba la máquina en un escenario, estaba lleno el teatro de gente que había comprado los tickets. Entraba la máquina, el tipo abría las puertecitas, con una vela mostraba que no había más que engranajes y cosas así. Pero no. ¿Cómo era que no se veía al hombre que estaba dentro? Ahí es otra de las ingeniosidades del creador de esta cosa, el señor von Kempelen. Y entonces, lo mismo, alguien del público iba a jugar, le sacaba la cresta a la máquina y todo el mundo quedaba con la boca abierta. Y había miles de teorías, hasta que Poe dio con la más correcta, con un análisis impecable, que... Por aquí hay una foto de una reproducción que se hizo en Estados Unidos. Creo que hay una foto de este artefacto. Ahí está. Espero que la vean bien. Lo pueden encontrar en color y con más detalle en Google. O sea, no hay ningún problema. Yo los quiero interesar nada más con esto. Y Edgar Allan Poe escribió entonces este ensayo que yo muchas veces lo he mostrado, ¿no? Desde hace tiempo que lo he mostrado en muchas ocasiones y situaciones, como
un ejemplo de pensamiento lógico-deductivo que debiera enseñarse en los cursos de metodología en las universidades, incluso porque eh, Poe llegó como cualquier espectador, se sentó y simplemente mirando y pensando, llegó a la verdad. No tuvo necesidad de abrir a hachazos la maquinita esta, sino que usó esa hacha mucho más poderosa que es el intelecto lógico y dijo, esto no puede ser una máquina, las máquinas no tienen una secuencia de movimientos fijos, esa es la razón de ser de las máquinas. Los relojes, incluso estos autómatas del siglo XVIII tenían una secuencia fija, muy complicada, pero al final llegaban a un punto terminal y después si seguían empezaba todo de nuevo el circuito. Esa es la razón de ser de una máquina, es una secuencia de movimientos que se van repitiendo. Entonces no podía jugar ajedrez, no podía hacer que un mecanismo jugara ajedrez. La cuestión era descubrir entonces cómo el propietario de esta máquina, el que presentaba esta máquina, lograba hacer jugar bien a la máquina. Entonces, había muchas teorías, que había unos espejos, que había unos cables, una serie de tonteras que, digamos, no tenían ningún asidero, que eran absurdos, eran más absurdos, eran más complicados que la máquina misma. Pero Poe, con su inteligencia, descubrió el asunto. No al detalle exacto porque no podía abrir la máquina. ¿Qué pasó con esta máquina? Bueno, tuvo un final bastante triste, ¿eh? Tuvo un final bastante triste, estimados amigos, porque estaba en una bodega en Estados Unidos, hubo un incendio y se quemó. Por aquí está la historia. Pero en todos los años que funcionó, cambiando el jugador, primero este señor Alger, después vino otro, son como 3 o 4 a lo largo del tiempo o más. Algunos mejores, otros peores. Siempre, por supuesto, el propietario de la máquina iba, por ejemplo, en París. Había un famoso local de que se jugaba mucho ajedrez en el siglo XIX. No me acuerdo cómo se llamaba. Un café. El café de la Ópera, creo, o algo por el estilo, no sé. Y ahí se juntaban todos los jugadores de París, en los siglo XIX. Y entonces este señor iba ahí y veía quién era prometedor, quién era un jugador realmente potente, fuerte, y entraba en conversaciones confidenciales y por supuesto a cambio de un honorario se convertía en el próximo jugador de la máquina. Ahora todo esto por supuesto quedó en el pasado porque tenemos otra clase de autómatas ahora que ya no son simplemente una serie de mecanismos ingeniosos, sino que son otra cosa, las inteligencias artificiales. Primero las computadoras con los programas que tienen una cierta condición mecánica porque están basadas en un programa que es recorrido, o corrido, como se dice, por el procesador, pero que tiene mucho más elasticidad que un mecanismo porque sus conductas varían de acuerdo a los inputs, los datos. Un programa de ajedrez, por ejemplo, puede jugar ajedrez porque según lo que uno mueva, funciona de otra manera, ¿no? Un mecanismo, ¿no? Un montón de piezas fijas que se engranan de cierta manera que no puede cambiar, sino que es un tema de información, es otra cosa. Pero ahora pasamos a una etapa distinta que yo estoy probando con mucho interés, que es la inteligencia artificial, que son simplemente ya otro nivel. O sea, muy impresionante. O sea, usted conversa. Todavía se notan de pronto ciertas rigideces, pero usted, por ejemplo, le puede decir, oye, mira, aquí tengo un texto que estoy preparando para el programa de mañana, ¿qué te parece? Así, y la máquina, y en pocos segundos, te dice, me parece bien, me gustó esta cuestión, así como una persona. Y yo cambiaría esta cosa, le doy tal puntaje a tal otra. Es impresionante. Pero, desde el punto de vista de la mecánica, de la pura mecánica, es difícil encontrar cosas más extraordinarias que estas del siglo XVIII. Ahora, si ustedes van a cualquier fábrica de cualquier cosa, lo que normalmente no hacemos, y miran con detenimiento cómo se produce cualquier cosa, cualquier artefacto, es muy impresionante los niveles de sofisticación a que se ha llegado en esto de máquinas que producen máquinas o que producen otras cosas. Es realmente impresionante. Impresionante
el nivel de sofisticación, donde ya se asocia el software, que es tan flexible porque funciona con datos, con mecanismos que a su vez son de una precisión, de una fineza increíble. Yo los invito a que entren a cualquier documental, está lleno, o cualquier video en YouTube, donde muestran cómo fabrican ahora los automóviles, o cómo se fabrican los chips de computadores, de su computador, de su teléfono celular. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hacen los procesadores que en una pieza de 1 milímetro cuadrado hay millones de transistores? ¿Cómo se llega a esa perfección? No damos, todos nosotros, usuarios de la tecnología moderna, lo damos por sentado, agarramos el teléfono y tenemos una vaga idea más o menos de cómo funciona, si es que la tenemos, pero no tenemos ninguna idea de cómo se fabrica. Y eso es muy impresionante, el nivel a que ha llegado la tecnología. Aún así, fíjense ustedes, estos artefactos del siglo XVIII, basados meramente en la tecnología de lo que podríamos llamar los mecanismos de relojería, excéntrica, engranaje, resortes, varillas, poleas, todas esas cosas. Todo que antes se estudiaba en ingeniería en un curso que se llama mecánica, se llamaba, ahora ya no, creo que no existe, mecánica racional. Bueno, es muy impresionante lo que lograron estos fulanos, genios, sin duda, indiscutiblemente, en el siglo XVIII, para hacer estos autómatas que tenían ningún otro objeto más que divertir, no tenían ninguna función productiva, eran juguetes. Juguetes para divertir a los cortesanos, a las princesas, a la reina Teresa. Eventualmente, en el siglo XIX, cuando ya tenemos una época en que se están empezando a desarrollarse los espectáculos de masas, entonces va el jugador de ajedrez, ya no se presenta en una corte para jugar con un duque, sino que está en un escenario con público que ha pagado un ticket. Fíjense qué interesante cómo ha cambiado la manera como se presentaban estas cosas. Y se convierte en un negocio. El ticket es un negocio. Antes no. Aunque en el siglo XVIII hubo algunas exhibiciones de estos aparatos increíbles en que había que, no sé si pagar un ticket, pero había que ser de la nobleza, ¿no? Entraba cualquier fulano a ver funcionar estas máquinas. Hay uno de ellos que no lo mencioné, un artefacto, que es un niño que está con un cuaderno y con un lapicero, un lápiz, y escribe frases perfectamente bien. Todos los movimientos del lápiz para producir cada letra, cada palabra. Imagínense ustedes cómo está eso hecho. La cantidad de mecanismos que están implícitos en los distintos movimientos con que el niño va escribiendo. Sí, es realmente extraordinario. Bueno, hay una película que creo que se las mencioné una vez donde aparece este mundo de las máquinas estas, de los aparatos, que se llama Hugo, me parece. No es exactamente Hugo, algo más con Hugo. Es una película de este director norteamericano que hace siempre estas producciones muy vistosas, así, desde el punto de vista de la imagen. Tiene un apellido italiano, por supuesto, como soy malo para los nombres, se me olvidó. Muy extraordinario, realmente extraordinario. Yo los invito a que, si están interesados en esto de los desarrollos increíbles que llegó la mecánica relojera en el siglo XVIII, que busquen autómatas del siglo XVIII, cualquier cosa así van a llegar, y hay un montón de videos donde ustedes no lo van a poder creer. No lo van a poder creer. Francamente, uno a veces se asombra del ingenio humano, por lo menos de algunos humanos, de la genialidad, la laboriosidad con que construyeron estas cosas. Bueno, el libro este lo encuentran en Amazon. Es súper entretenido. El hombre que creó este jugador de ajedrez se llama Wolfgang von Kempelen. Y se le comandó que hiciera hasta una cosa especial la reina María Teresa, emperatriz de Austria. Así es que eso. Jugó con Benjamin Franklin, con la Caterina la Grande de Rusia, con Napoleón Bonaparte, con Charles Babbage, este sí que fue un tremendo genio también de las matemáticas, Edgar Allan Poe, etc.
Bueno, aquí aparecen todos estos personajes, aparece la historia, cómo este aparato, este jugador de ajedrez va pasando por distintas etapas, distintos públicos, distintas situaciones, hasta terminar quemado en un incendio desagradable, ¿no? Final, un final que no corresponde, pero se ha podido reproducir exactamente. Y hay un programa de ajedrez, de software, para los interesados en ajedrez, que se llama Fritz, que lo produce una empresa que se llama ChessBase, en que usted tiene la oportunidad, en vez de ver en la pantalla de su computador un tablero simplemente, de jugar contra un turco. Aparece un turco ahí que mueve las piezas y hace los ruidos y todas las cuestiones. Entretenido. Nos saca la cresta igual porque juega a un nivel que simplemente yo por lo menos no lo tengo, ni lo voy a tener jamás. Niveles de gran maestro, yo no soy más que un aficionado. Bueno amigos, eso sería todo por hoy. Mañana, domingo, creo que voy a tratar como tema en este programita chico de los domingos de media hora de otra película. No esta vez la famosa Odisea del Espacio 2001, sino que no les voy a decir cuál. Una película que se considera un clásico. Y esto me va a permitir examinar un poco el tema de qué pasa con los llamados clásicos del cine. En qué se diferencian de los clásicos de la escultura o los clásicos de la música. Cuál es la suerte que suelen correr. Y voy a hablar de esta película en específico, que la vi anoche de nuevo, para poder hablar con en las memorias frescas. Me la acordaba casi de memoria la película, pero por si acaso la vi de nuevo. Mañana, domingo, van a ver de qué se trata. Así que acompáñenme. Y no les voy a mostrar más libros que el que ya les mostré y les voy a recordar que el mío está en proceso de agotarse. Eso es absolutamente cierto. En cualquier momento voy a decirle, hasta aquí nomás llegamos, compadre. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo mañana, espero.